En el Evangelio de este domingo volvemos a escuchar una voz que dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Hemos escuchado a Jesús? Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. La provocación del Padre Toño nos hace estar muy alertas, quitarnos la cerilla la cerilla espiritual de los oídos y comenzar a escuchar la palabra de Dios. Jaime, pues qué bueno que estás aquí. ¿Qué ¿Cómo, tal? cómo te va? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Muy bien. Toñito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Padre Miguel, muy bien. Muy Aquí bien. ya. Pues yo, Miguel Ángel Saloma, ahorita pues el padre Victoriano está de viaje, entonces no lo tendremos por aquí, pero con mucho gusto nosotros provocaremos una reflexión en este segundo domingo de Cuaresma. El primero vimos el pasaje de las tentaciones y Ujú. ya hablamos del reto que le pone Satanás a Jesús de si tú eres el Hijo de Dios, ahora en el Evangelio de hoy. ¿Quién lo quiere leer? Pues Venga, adelante, Jaime. sale. Padre Muy Jaime. bien. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Sí. Pues el padre diácono que nos hable de cómo Muy aborda bien. este texto. Sí, claro, muchas gracias. Eh, pues este pasaje del Evangelio de la transfiguración, que así lo conocemos, está presente en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Y con palabras muy similares lo describen. Esto quiere decir que pues se consideraba un pasaje tan importante que los tres evangelistas sinópticos lo retoman, ¿verdad? Y yo cuando estaba leyéndolo y preparando, eh, le quería encontrar pues el hilo conductor de pues la lectura que tuvimos el domingo pasado con esta lectura, porque no es continuado, ¿no? No es continuado. Este pasaje del Evangelio de Lucas está hasta el capítulo 9 y nosotros pues estábamos en el capítulo Cuatro. segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces, no es continuado, pero yo le encuentro una relación que quería comentar con ustedes, ¿no? El, el domingo pasado nosotros escuchamos, como ya nos comentaba el padre Miguel, al inicio el pasaje del Evangelio que nos narra las tentaciones
que el diablo le presenta a Jesús y cómo Jesús contesta a las tentaciones citando la palabra, ¿no? Entonces, ahí Jesús nos enseña que las tentaciones con la palabra se pueden, ya no digo detener, ¿no? Sino se pueden sobrellevar y se puede uno alejar de las tentaciones, es con la palabra. Y ahora nos presenta Lucas cómo Jesús inicia el texto, o se inicia el texto de este pasaje del Evangelio, de que Jesús sube a un monte para hacer oración. En cualquier momento importante de Jesús, vemos que Jesús hace oración. Y entonces el hilo conductor que yo quiero tomar como una primera reflexión es, nos está presentando Jesús que nosotros para estar cerca de Dios tenemos que escuchar y leer la palabra y después hacer oración, porque la oración es la que nos acerca a Dios. Y tan Jesús hacía excelente oración que siguiendo leyendo el texto, leemos cómo mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas. Mientras oraba. Y encontramos, no solamente en Jesús, sino encontramos en varios santos, cómo haciendo oración, esa comunicación que se hace con Dios y en donde es una comunicación en ambos sentidos, en yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Vemos en algunas manifestaciones que nos platican algunos místicos, cómo en la oración ellos también han sufrido cambios en su aspecto y han tenido este tipo de manifestaciones físicas, ¿no? De ya una comunicación tan estrecha con Dios que hay un cambio también en el aspecto físico. Entonces yo veo en este domingo una primera invitación que nos hace Jesús de intensificar en este tiempo de Cuaresma nuestra oración. Porque a veces parece, y yo hablo por mí, empezando por mí, ¿no? A veces parece que tenemos prisa por hacer oración, ¿no? A veces parece que estamos tomando el tiempo de, si oramos X minutos, ya es demasiado, ¿no? O a veces oramos diciendo tan rápido las oraciones como queriendo terminar pronto. Y entonces no nos damos el tiempo de reflexionar, por un lado, lo que estamos diciendo y por otro, no estamos abriendo esa comunicación de Dios conmigo y yo con Dios, ¿no? Porque la oración, y ahorita me gustaría escucharlos, Padre Miguel y Padre Jaime, para mí no es que yo repita palabras, ¿no? Esa es una forma de orar que me puede ayudar a iniciar una comunicación con Dios y hacerle peticiones a Dios y a darle gracias a Dios. Pero esta oración que nos habla el texto de que mientras oraba Jesús cambia su aspecto, es una oración de reflexión, es una oración de introspección y de quedarme quizás callado con la voz y abrir mi corazón, mi alma, para entablar esa comunicación sin palabras físicas y esa meditación y dejarme llenar de Dios, ¿no? Entonces yo veo, como les decía, que en este tiempo nos está llamando Jesús a intensificar
nuestra oración y nuestra calidad de la oración, entendiendo por calidad esa profundidad y esa meditación y apertura que tengo que dar para que Dios me llene de su amor, perdón, y me llene de sus bendiciones, ¿no? Yo quisiera ahorita como poner esa reflexión, si quieren platicamos sobre esto y después quisiera proponer del resto del texto otra posible reflexión. No sé cómo Eh, vean. Perfecto, perfecto. Cambias la dinámica muy bien. Eh, Jaime, ¿cómo ves esto de la oración que plantea Toño? Sin lugar a duda es un tema muy central en el Evangelio de Lucas, la oración en diversos momentos del ministerio de Jesús. Sí, la oración es importante, es un tema importante en el Evangelio de Lucas y así como lo abordas, Padre Diácono, sí me parece importante en este momento tan crucial en la vida de Jesús con sus discípulos, que es este texto de la transfiguración. Sí, me parece importante. Eh, Quisiera también abordar otro punto o hasta que el Padre Yo Diácono. creo que la oración y ya la dejamos hablar, que nos vaya proponiendo los temas, ¿no? Sí, ok. Bueno, Yo quisiera nada más señalar que nuestra oración es distinta de la de Jesús. Jesús tenía una comunicación muy especial con el Padre. Jesús tiene otra forma de orar que es pues, modélica para nosotros, pero que nosotros tenemos que estar pues, conscientes de que nuestra oración es distinta de la de él. Eh, Jesús tiene una intimidad muy especial con el Padre que ninguno de nosotros podemos alcanzar. De acuerdo. Y la intimidad es un diálogo amoroso del Padre en su interior, y él va descubriendo que es distinta su relación con el Padre de todos los que lo rodean, inclusive de su madre María. Tiene una oración distinta, una intimidad distinta con el Padre. Entonces, esto es como una conciencia que va tomando de su relación, que nosotros le decimos la divinidad de Jesús. Esta divinidad de Jesús se basa en el contraste que él siente naturalmente de la relación con su padre a la relación que nosotros tenemos con el Padre. Y quiero hacer énfasis en lo que tú decías, el diálogo amoroso que nosotros podemos tener es a través de la palabra de Dios. Y por eso la señal de escúchenlo, escúchenlo, porque la palabra de Dios nos abre el diálogo. Dios siempre nos escucha, siempre. No hay nada en nuestro pensamiento que Dios no conozca. Dios siempre nos escucha. El problema de nuestra fe es que si nosotros escuchamos a Dios, si nosotros pretendemos que la voz de Dios nos llegue pues, a la ultratumba, ¿no? Que oigamos en nuestro cuarto, en estéreo, la voz de Dios. No, esta voz no se va a dar externamente, ni va a darse internamente. Se va a dar por medio de la palabra ya escrita, ya autorizada, ya vivida por las comunidades antes de nosotros, que nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras. Entonces, el diálogo para nosotros es estar en contacto con las Sagradas Escrituras y en contacto con la palabra de Dios para que nosotros respondamos. No es que nosotros le hablemos y él responda, sino que nosotros oímos primero, escuchamos la palabra de Dios
y respondemos con nuestra necesidad, con nuestra acción de gracias, con nuestra plegar nuestra voluntad a la de Él. Es decir, tenemos un sistema totalmente distinto del que Jesús tenía, Ujú. pero la oración es básica y sobre todo en esta cuaresma. Yo apuntaría a eso. Ujú. Toño, provócanos. Sí, no, muchas gracias. Valiosísimo. Obviamente el texto, digo, como todos los textos del Evangelio, puedes reflexionar sobre varios aspectos, pero bueno, también un aspecto muy importante, esto es la parte que nos presenta Lucas de que vieron los apóstoles que pues Jesús los invitó. A veces Jesús iba solo a orar, en esta ocasión invita a 3 de sus apóstoles, ¿no? Y después de la transfiguración, pues se aparecen o ven los apóstoles conversando a Jesús con Moisés y Elías, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿y cómo los apóstoles supieron, no? Pues si en ese tiempo no había retratos, ¿no? Pues seguramente, digo yo me pregunto y me contesto, pues seguramente después le preguntaron a Jesús y Jesús les dijo quiénes eran estos personajes, ¿no? Porque ya se habían muerto hace ya algunos cientos de años antes que, que los apóstoles vivieran, ¿no? Pero aquí vemos cómo es la representación de Jesús como Mesías, ¿verdad? Porque Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, ¿no? Que eran 2 columnas muy importantes en la vida de Israel, ¿no? En la vida de los judíos. Y entonces Jesús representa, pues, que está haciendo esa culminación de los tiempos. Y por eso el texto dice que estaban hablando de la muerte que le esperaba en Jerusalén, ¿no? Me llama mucho la atención este texto, ¿verdad? No hablaban de otra cosa, hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén, como diciendo, ya está el final de los tiempos, los 3 sabemos qué es lo que tiene que suceder, qué es lo que tienes que padecer, morir y resucitar, para que entonces la salvación se dé de una manera plena, ¿no? Y encontramos también en el texto, pues esta imagen de Pedro que ya hemos platicado. Pedro siempre es el que habla por los apóstoles, ¿no? Así está representado, así lo encontramos siempre. Y aquí también me llama la atención que aquí no se alcanzan a dormir, ¿no? Porque en otros pasajes del Evangelio vemos que se duermen y llega Jesús y les dice que qué pasa, ¿no? Aquí no se alcanzan a dormir, sino se dan cuenta de seguro, hubo por ahí algo que les llamó mucho la atención. Y Pedro dice esto, ¿no? De cuando ya se retiraban, o sea, como que ya vieron que Moisés y Elías ya se iban, dijeron, no, pues está muy a gusto aquí, pues cómo no iban a estar a gusto si estaba la manifestación de Dios, ¿verdad? Ahí con ellos. Dice Pedro, hagamos unas chozas, ¿no? Y el texto lo aclara muy bien, que dice que no sabía lo que decía, ¿no? Sin saber lo que decía, dice el texto, ¿no? Y así, yo lo que ya hablo o quiero llamar su atención aquí es, a veces nosotros tampoco sabemos qué decimos, ¿no? Porque nos gana la ilusión. Pero eso no está mal, ¿no? No está mal, porque estamos dejando que aflore el sentimiento, que aflore lo que nos está trayendo Dios, ¿no? O sea, Pedro creía y creía sin cuestionar, sin ponerse a reflexionar. Y aunque sabemos que en el estudio que hacemos de Dios a través de la teología, la razón es muy importante para explicar la fe, ¿no? Pues también
tenemos que ser como Pedro, que cree y luego se abandona en la misericordia de Dios, ¿no? Eh, esta parte de que vemos a Jesús con Moisés y con Elías, quizás nosotros no la comprendamos mucho de por qué tiene que haber esta representación, porque pues nosotros ya estamos a muchos siglos de distancia, ¿no? Y quizás lo veamos un poquito lejano esta parte, pero si nos permitimos ver que con esta representación está confirmando Jesús y lo dice claramente y Mateo lo deja claramente cuando Jesús habla varias veces de que Él no vino a abolir la ley, cuando dice incluso en Mateo de que les dice a quienes lo escuchaban de hagan caso a lo que les dicen los escribas y los fariseos, porque ellos siguen la ley, pero no los imiten porque ellos no la siguen, está hablando de que Él no vino a cambiar lo que había dejado Moisés, y eso es importante, ¿no? La ley sigue siendo la misma, los 10 mandamientos no han cambiado. Lo que sucede es que Jesús los lleva más allá, ¿no? Los lleva, yo diría, se vuelve más exigente en el sentido positivo de que ya no es prohibir solamente, sino es ir a un grado superior. Y pongo un solo ejemplo para no extendernos mucho y poderlos escuchar, ¿no? Moisés nos dice en los 10 mandamientos que le dicta Dios, no matarás, ¿no? Pero Jesús dice que eso está bien, pero que nosotros no debemos ni hablar mal de nuestro hermano. Nosotros no debemos ni hablar mal de nuestro hermano. Entonces, Jesús está subliminando el amor y lo está volviendo más exigente en el sentido de que nos pide algo más allá, porque a veces hacemos cosas que lastiman a las personas que queremos y eso lo que está impidiendo es que amemos con la plenitud que Cristo nos invita a amar, ¿no? Aquí quisiera dejar otro, así para que ustedes me hagan favor de participar. No sé, ¿cómo ven? ¿Tienes algo que decir de esto? Pues ya es la explicación del texto, es lo que estoy entendiendo, es ya como ir sacando estos detalles de cada pasaje. Y pues yo quisiera también aportar algo que me parece importante. A lo mejor no me salgo de lo que ha compartido el diácono, a lo mejor o retomo algún aspecto. Sí quisiera aportar este dato de esta transfiguración. Me llama mucho la atención los símbolos que hay en la presencia de Moisés, Elías, la nube, el monte, las vestiduras blancas. Y me llama mucho la atención el centro está Jesús hablando de la muerte con Moisés y Elías. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pienso que realmente la parte de la gloria de Dios es mirar nuestra propia miseria transformada, y solamente se transforma pues en esa relación íntima que Jesús viene a ser testigo, la relación con el Padre. Solo en esa relación todas nuestras miserias quedan transformadas. Entonces, cuando yo veo a los discípulos que empiezan medio a tomar conciencia de todo esto, de ver la gloria de Dios, porque dice, se despertaron, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Es como el misterio de la cruz, el misterio de toda nuestro pecado transformado. Entonces,
ya después dice que se vieron envueltos en toda esa realidad, una realidad que envuelve. Es Dios que va envolviendo con su amor, es esta relación que va envolviendo todo lo que somos, lo va redimiendo y tal vez no sabemos qué decimos, no sabemos ni qué proponemos, pero es Dios quien va envolviendo toda nuestra miseria y la va transformando. Y, y todo a partir de esta relación. Este es mi hijo, escúchenlo. Significa que hay una relación, como lo planteaba el padre Miguel cuando hablaba de la oración. Es una relación tan íntima, tan fuerte, y es la relación que propone Dios a nosotros a nuestro nivel, pero es esa relación en donde, sin lugar a duda, va a ir transformando todo lo que somos. Y estamos invitados todos, quedamos envueltos en la gloria de Dios y lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Los discípulos lo han comprendido después de todos los momentos de la pasión. En la resurrección es pues descubrir esta gloria de Dios, cómo Dios va transformando nuestra humanidad. Entonces, por ahí a mí me llamó mucho la atención esto de que platicaban de la muerte y eso resplandecía, ¿no? Estaban platicando de la muerte y las vestiduras se cambian en blanco, son relampagueantes. ¿Qué es eso? No es nada más la luz así, sino es nuestra muerte transformada y eso ilumina mucho. Por ahí me inquietó este texto. Muy bien, muy bien. Esto de la muerte transformada es bellísimo. Sí. Bueno, los teólogos dicen que este pasaje de la transfiguración es un encapsulamiento de muchos datos que los apóstoles vivieron, que vieron de Jesús. Nosotros pues tenemos la dificultad de ver a Jesús como hombre, más bien lo vemos como Dios, ¿no? Sí, sí es verdad que es Dios y hombre verdadero, pero a los apóstoles les costaba el triple de trabajo verlo como Dios. Claro. Entonces, pues veían a un hombre común y corriente, era en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, pero lo veían lavarse, caminar, sudar y muchas otras cosas fisiológicas. Entonces era muy difícil verlo como Dios. Los teólogos dicen que en este pasaje de la transfiguración hay un encapsulamiento de todos estos momentitos en donde los discípulos se dieron cuenta que Jesús era algo especial, que era distinto de nosotros, que en el fondo era hijo de Dios, el Dios encarnado, ¿no? Eso es parte de nuestra fe debida al testimonio de los apóstoles. Si los apóstoles no hubieran tenido esta experiencia de la transfiguración y de la resurrección y del bautismo, porque estos tres pasajes se relacionan en el sentido de que se escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Estos tres momentos, si no hubieran tenido esta comunicación del Padre, no hubiéramos tenido la conciencia de que Jesús es Dios. Pudiera haber pasado como en un iluminado, un profeta, un gran sabio del mundo, pero nunca como Dios. Nosotros sabemos que es Dios por esta experiencia que los apóstoles tuvieron de no encontrar en él defecto alguno, y a la vez esta voz del Padre. Y la liturgia nos permite hacer una relación. Decíamos la vez pasada que Satanás lo reta. Si tú eres el Hijo de Dios, y si tú eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, tírate del pináculo del templo para que los ángeles te protejan. Y Jesús va respondiendo con la palabra de Dios, como decías al principio, pero no hay una ausencia, una ausencia de respuesta. Jesús le dice, no le dice jamás a Satanás, sí, soy el Hijo de Dios y te lo voy a demostrar. No.
como dice el Evangelio de Juan, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio sería inválido. Pero el que da testimonio de mí es el Padre. Es el Padre. Entonces, aquí tenemos la respuesta a Satanás, es decir, la respuesta a todos nosotros que lo retamos para que haga lo que nosotros queremos, para que haga lo que nosotros le decimos que está bien. Pues tú eres Dios, pero pues no te creo. Si tú quieres, tú eres Dios que cura a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, que no se muera mi abuelito. Lo retamos de muchas formas, pero la respuesta nos la da Él, nos la da el Padre. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Eso es como una respuesta del Padre a la interrogante que Satanás le pone a Jesús. Jesús no reivindica su ser divino, sino que el Padre habla de la profundidad de que consiste en que Dios esté aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Y da testimonio de Jesús. En varios pasajes del Evangelio de Juan encontramos esta idea de si yo doy testimonio de mí, mi testimonio es inválido, pero yo tengo el testimonio del Padre que dice quién soy yo. Escúchenlo, escúchenlo, háganle caso. Entonces, bueno, esto es como un encapsulamiento, como una pildorita que nos tenemos que tomar, sabiendo que esta pildorita, si la abrimos, tiene muchos chochitos, ¿no? Muchas bolitas. Estas bolitas son los momentitos en los que los apóstoles a lo largo de la vida con Jesús se dieron cuenta que Jesús era especial, que no era un hombre común y corriente. Parecía un hombre común y corriente, pero en realidad era Dios encarnado. Y esto, bueno, hablas de estos tres apóstoles que se lleva, en algún momento leí algo de un teólogo, me encantó, porque cambió mi punto de vista acerca de estos tres que se lleva al monte y que se lleva a varias cosas, ¿no? Hablaba de este teólogo de que estos tres eran los candidatos para ser líderes de la comunidad, los líderes naturales. Es como son los alfa, ¿no? Del grupo, y que ciertamente tenían pleito entre ellos por ver quién era el más importante, ¿no? El Evangelio nos lo describe como una forma romántica. Iban platicando en el camino quién era el más importante en el reino de los cielos, pero esas pláticas debieran ser pues muy fuertes, muy violentas, ¿no? Entonces Jesús, que los conocía y nos conoce, le da terapia intensiva a los tres que eran los más aguerridos, los más líderes del grupo. Se los lleva para aplanar sus intereses de poder, ¿no? Y les da terapia intensiva, les da una terapia oigan, esto no es para acá, es por aquí. ¿Sí me explico? Esto me encanta porque aparentemente son los tres favoritos, pero no son los tres favoritos, son los tres más necesitados. Yo siempre digo que Dios me tiene en terapia intensiva porque yo soy el más necesitado. Más necesitado. A mí me hace celebrar la misa diario porque yo soy el más necesitado. Y pues a estos tres se los llama lleva al monte porque son los más necesitados. Otra provocación final, ¿qué sugieres? No, pues yo cerraría con la frase con la que iniciábamos, ¿no? De
este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y pues yo creo que de ahí podemos partir mucho y decir, escuchamos a Dios Así es. y Así que es. cada quien se responda, ¿no? Yo ahí dejaría mi comentario, no sé, Padre Jaime, Padre Miguel. Jaime. Pues sí, yo apunto a esta relación del padre y el hijo. Sí, el padre da testimonio del hijo y Ujú, curiosamente el padre es el que dice escuchen al hijo, ¿no? ujú, Porque el hijo habla del padre, es como ujú, esa relación de ujú, ida y vuelta. Jesús no va a decir, como lo decía el padre Miguel, no va a autoafirmarse, decir yo soy el hijo de Dios y aquí estoy, sino que es el padre quien lo dice, eso está muy padre. Es el padre quien da testimonio del hijo. Y cuando el padre dice, escuchen al hijo, pues es para que nos haga referencia al padre y es como esta relación en la cual somos partícipes, podemos ser partícipes y Ujú. seguir creciendo en nuestra fe. Sí. Es una sacramentalidad, ¿no? Es una sacramentalidad que el Hijo es sacramento del amor del Padre, es el sacramento de la voz del Padre. Bueno, el Hijo es la palabra de Dios encarnada y entonces como palabra explica quién es el Padre. Si oímos a Jesús, si lo escuchamos, si estamos en contacto con su palabra, entenderemos cómo es Dios, cómo es el Padre, qué sentimientos tiene el Padre. Porque si nos lo imaginamos, nos lo imaginamos pues un anciano, regañón, ausente, pues manifloja, o pues nos lo imaginamos de muchas formas. Pero si escuchamos al Hijo, quien me ve a mí, ve al Padre, dice. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió, dice ¿no? En alguna otra ocasión. Eh, si nosotros escuchamos a Jesús, la palabra de Jesús, entendemos lo que es Dios para nosotros. ujú, Insisto, nos lo podremos imaginar como sea, ¿no? Como un Dios que tiene un periódico en la mano para darnos apes, ¿no? Para caernos en la tranza, para castigarnos, mandarnos al infierno. No, las palabras de Jesús hablan de un Padre amoroso, protector, educador, es un Padre cercano, misericordioso, que tiene su corazón puesto en la misericordia, de la miseria de uno. Todo lo que Jesús dice y hace es como decirnos, me voy a explicar cómo soy yo con ustedes ujú, y cómo ustedes tienen que ser con los demás. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué? Porque hace salir su sol sobre justos e injustos y ujú. hace llover sobre buenos y malos, ¿no? Claro. Es como un amor universal que el Padre tiene por nosotros y así tenemos que ser nosotros. El ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto no significa que no tengamos errores, significa que nuestro amor sea universal. Ujú, Entonces, el escuchar a Jesús hace que nosotros escuchemos cómo es Dios, y podamos entablar una relación con Dios más adecuada, más sana que nuestras ideas, que se parecen mucho a, pues hay una razón psicológica en esto. Nosotros proyectamos en Dios la relación que tenemos con nuestro Padre, con ujú, nuestro papá de la tierra. Si ujú, nuestro papá fue ausente, fue agachón, regañón, estricto, así pensamos de Dios. Pero la reeducación que nos da Jesús a través de su palabra, nos hace desligar la figura paterna que nosotros tenemos de nuestro Padre terreno de el Padre celestial. ujú. Nuestra figura materna de nuestra mamá terrena, Ah, desligarla de las características de Dios en nosotros. Entonces yo
podría resumirlo así. Muy bien. Toñito, ¿nos despides o...? Pues ahí está nuestra propuesta para que ustedes pues nos hagan favor de seguir reflexionando. Les encargamos mucho cuando escuchen nuevamente el texto el domingo, pues bueno, ya pueden tener más pistas para ver lo que significa para ustedes. Y pues yo me sigo quedando con esta frase, ¿no? Yo les propondría que en esta cuaresma pues escuchemos más a Dios, ¿no? Porque Dios nos habla para muchas cosas. Ese sería mi comentario y pues muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Muy bien, pues hermanos, está la propuesta de reflexión. El texto es muy, pues profundo, tiene Profundo, sí. muchas aristas que no tocamos ahorita, Sí. pero escúchenlo con atención. El domingo lo estaremos escuchando con atención, el domingo, y pues que Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Saludos. Hasta Adiós. luego.